Radio Portales de Valparaíso presenta COVID-19, la nueva normalidad en la región de Valparaíso. ¿Cómo hemos cambiado? Información que usted necesita saber. Respondidas por las principales autoridades y actores sociales que han luchado contra este virus. Estadísticas, datos, beneficios sociales y todo sobre cómo nos ha impactado el coronavirus. Radio Portales le entrega información clara y sencilla. COVID-19, la nueva normalidad en la región de Valparaíso. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Amigas y amigos, la bienvenida cordial a nuestro programa, en esta oportunidad a través de Radio Portales, señal del aire, 89.5 en frecuencia modulada y por AM 840. Y también estamos en YouTube, en la página web www.portalesfm.cl para que ustedes puedan vernos y escucharnos. Y en esta oportunidad queremos invitarles a escuchar un interesante programa porque vamos a conversar con Claudia Espinosa Carramillana. Ella es psicóloga, docente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Vamos a hablar de la salud mental en la nueva normalidad. Claudia, bienvenida, gracias por tu tiempo, por conversar con nosotros a esta hora en Portales. Hola Claudio, muchas gracias por la invitación y le agradezco particularmente porque es un tema del cual necesitamos hablar, del cual necesitamos dialogar también en este tiempo. Bueno, un tema que se ha conversado mucho, Claudia, que es la salud mental en esta pandemia que nos ha azotado tan fuerte, y esto de estar encerrado, las cuarentenas, ha estresado mucho, especialmente a las familias, a los niños, a las personas que no están acostumbradas a estar en la casa, trabajar de la casa o cambiar un poco la modalidad o la técnica del trabajo, también estresa. Cuéntame al respecto sobre tu punto de vista, tu análisis de lo que ha sido esta pandemia y cómo ha afectado la salud mental. Sí, bueno, hoy día existe bastante consenso en que la situación que ha llevado a la pandemia implica una afectación importante en términos de salud mental. Y hoy día que estamos en un escenario en el cual estamos retornando a trabajos, escuela, el uso del espacio público, es importante detenerse y mirar lo que ha ocurrido, ¿no? Pasamos por un tiempo, un año, en la región particularmente además, en la cual todos esos cambios a la rutina, a la vida cotidiana, a las formas de la organización, de las familias, de las personas, se vio fuertemente alterada. Y tú mencionabas también ahí a niños y niñas, y yo diría que son los actores más afectados a pesar de que les invisibilizamos, ¿no? Fueron aquellos que más restricciones les pusimos, ¿no? A quienes no podían hacer actividades tan básicas y tan mínimas y necesarias además para los seres humanos como es salir, caminar, jugar, estar en contacto con la naturaleza. Todo ese periodo de encierro que es muy comprensible desde el punto de vista de evitar la transmisión del virus, ¿no? Que era necesario poder detenerse, resguardar, evitar los espacios de contagio, nos fue acompañado y no lo vivimos acompañado también de reflexiones cotidianas de cómo hacerlo de manera de no perder algo tan básico y tan necesario que es la interacción social, ¿no? Que es el contacto con otros en formas cotidianas, que puede ser desde la interacción cotidiana que podemos tener en el transporte público, en nuestros trabajos, los niños y niñas en el colegio, ¿no? Esas interacciones cotidianas que de una otra manera nos dan sentido también a la vida, y que en el caso de niños y niñas es indispensable para conformar también identidad, explorarse a sí mismo, socializar, se ve coartado y limitado. Y eso tiene impacto en salud mental de diversas formas, ¿no? Y eso puede impactar a las personas también en función de historias previas, pero es un problema que es colectivo porque yo no sé si hay alguien que puede decir o afirmar, y que además eso esté fundamentado, ¿no? Que este tiempo no le ha afectado en nada, ¿no? Y las diversas formas de afectación tienen que ver con las historias, pero también tienen que ver con los contextos, ¿no?
no da lo mismo el tiempo de encierro en función de las condiciones que tenemos, por ejemplo, ¿no? No da lo mismo cuántas personas estamos, la calidad de internet para seguir en las clases, etcétera. Entonces, de una otra manera también hay ciertos contextos y ciertos grupos que se ven más afectados por las exigencias que este funcionamiento o esta nueva normalidad exige también. Nos exige, por ejemplo, retornar a los trabajos cuando no todas las familias tienen resuelto el cuidado de los niños y niñas, no todos los colegios han podido volver en forma presencial o no lo hacen sostenidamente, por lo tanto, esa organización del tiempo y del cuidado se ve alterada. Y obviamente que eso implica mayor desgaste, implica mayor energía, y en una sociedad en la cual, por ejemplo, el cuidado de los niños, las personas mayores, los enfermos, no está distribuida de la misma forma entre todas las personas, hay unos que se llevan mayor sobrecarga que otras. Y por supuesto que eso tiene incidencia en cómo nos sentimos y en otras sintomatologías que pueden tener que ver, por ejemplo, con los trastornos del sueño. Mayor irritabilidad quizá puede ser uno de los síntomas más comunes que hemos podido observar. Cierta sensación de preocupación ante la incertidumbre, ¿no? Porque de una otra manera lo que hace también la pandemia y también el escenario en el cual nosotros como país nos encontrábamos tiene que ver con aumentar la sensación de incertidumbre respecto a futuro, vida cotidiana, etc. Entonces eso tiene implicancias y tiene consecuencias también en cada una de nosotras y nosotros. Y yo creo que quizás lo más complejo ha sido que hemos tenido muy pocos espacios para poder reflexionar al respecto, para poder conversar sobre lo que nos pasa y detenernos. Observábamos el año pasado y con los grupos con los cuales trabajo, que el año pasado fue en esta maravillosa capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos, ¿no? Entonces, la búsqueda de qué hacemos en este nuevo escenario cuando se ha replegado la vida al domicilio, fue la búsqueda de otras cosas, ¿no? Entonces, desde ahí, las maratones de series, la exploración en la cocina, y todas esas historias cotidianas, que fue la forma también en que las personas buscamos nuevos modos de estar y pasar también nuestro tiempo y nuevos modos de cuidarnos también. Pero que sin embargo en esa búsqueda frenética, otros que pudieron hacer ejercicio, otros que no, otros que descubrieron habilidades, otros que no, ¿no? En toda esa diversidad no abundó la posibilidad de compartir con otros el cómo lo estaban viviendo. Y muchas veces lo que ha ocurrido también por las características que tenemos en nuestra sociedad es que se tiende a individualizar o a sentir que es muy propio o que solo me pasa a mí o que es un problema que yo no estoy pudiendo resolver. Por ejemplo, los trastornos del sueño, sobre todo las mujeres a veces se vive con muchísima culpa, ¿no? La sensación como que no resisto, como que no soy capaz, y no poner el acento en que en el fondo nadie está preparado, digamos, para poder resolverlo todo, a veces sin las mejores condiciones para ello. Entonces, Claudia, ahí hay algo que... Sí, mira, justamente tocaste un tema muy importante con respecto a los niños, porque bueno, en tus conocimientos eres experta en ver la situación de los niños que vivieron esta pandemia también encerrados, porque la otra vez conversaba con una amiga auditora que nos llamaba acá a la radio, justamente ella tiene 5 niños. Imagínate tener 5 niños en cuarentena, ¿cómo fue? Una situación complicada para una mamá trabajadora, que también estaba ella sin su fuente laboral porque estaban media jornada o haciendo teletrabajo. Imagínate trabajar con 5 niños a distancia, era incómodo. Y los niños, ¿qué hacían? Se aburrían, mucha televisión, o le pasaban el celular o el tablet, y ahí estaban todo el día. Realmente esto fue por las extensas cuarentenas. En tu conocimiento, ¿viste, trataste a niños así, con este problema, o familias que vivieron esta situación y después ya estamos en fase 4, se terminó el estado de excepción y vuelve poco a poco a la normalidad, como dice el título de esta entrevista, la salud mental en la nueva normalidad? ¿Cómo acostumbrar a los niños a volver a la normalidad? Porque tuvimos casi 2 años en la misma situación, y que los niños vuelvan nuevamente a clases presenciales. Bueno, algunos lo estaban pidiendo a gritos, ¿cierto? Estar con su compañero en clase, pero no es todavía normal estar en clases. ¿Cuál es tu punto de vista ahí? Sí, mira,
En los espacios de encuentro que sostuvimos con niños y niñas, tanto a nivel territorial, en grupos también vinculados a colegios. El año pasado estuvimos en un periodo bien intenso también trabajando con algunas escuelas de Valparaíso. Yo te diría que un consenso es que los niños estaban ávidos y deseosos de hablar y de compartir, y de tener adultas y adultos que les escuchen. Porque es evidente, ¿no? En el mismo relato que tú haces, ejemplo, adultos sobrecargados, sobreexigidos, demandados, con incertidumbre, no siempre están en las mejores condiciones para escuchar. Y esa es una tremenda deuda que tenemos con los niños y las niñas. Yo diría, en otros contextos que son de emergencias, que pueden ser similares, ¿no? Yo estuve a cargo del estudio de la afectación por contaminación en niños y niñas en Quintero y Puchuncaví, que también vivieron encierro, ¿no? Que efectivamente la medida que se tuvo en ese caso fue mandarlos a la casa, y que tal como me decían ellos en marzo del año pasado, oye, ahora todos están como estuvimos nosotros, ¿no? Y es una experiencia que altera mucho la vida cotidiana. Lo que los niños y niñas nos decían es efectivamente es la ausencia de esa capacidad de escucha, y que de una otra manera surge una exigencia de funcionar como si no ocurriese nada, ¿no? Yo te diría un par de cosas, desde el envío de guías desde las escuelas, o los esfuerzos, que las escuelas hicieron esfuerzos por seguir, pero no necesariamente siempre estuvo la pregunta de que esto es un formato distinto, y que, por ejemplo, los conocimientos que debían adquirir los niños, y lo digo adquirir intencionalmente, no se problematizaron, no se transformaron también en que el desafío tenía que ver con qué es lo que los niños estaban haciendo cotidianamente y cómo eso lo transformábamos en los códigos formales que están vinculados a la educación escolar, ¿no? Y por lo tanto, muchas exigencias y peticiones para los niños y niñas no era tan comprensible. Una gran preocupación tiene que ver con que ese sistema y ese formato, y la ausencia de ellos poder producir temas, trabajar sobre su interés, que se les escuchara, ser considerados, yo creo que es uno de los factores que más ha afectado también, en que muchos niños y niñas se les hace bastante difícil el retorno a el formato escolar, ¿no? También tenemos bastantes reportes de niños y niñas que, por el temor que se genera al contagio y por pasar tanto tiempo sin el contacto cotidiano con otros, hoy día el volver al colegio es una experiencia que puede ser muy compleja y que no necesariamente desean, ¿no? Yo te diría, hay otro grupo de la población que generalmente son quienes tienen más condiciones, o han estado más acompañados, o las familias han trabajado mucho en poder mantenerlos en contacto con sus amigos y amigas, porque cuando eres más chico eso depende mucho de tus padres, madre, o tu familia, ¿no? No eres autónomo. Y hay una necesidad profunda de tener esos espacios, ¿no? Y los niños y niñas lo plantean repetidamente. Yo te diría, algo que a mí me llama la atención es que en las instancias que están vinculadas a lo escolar, los niños están con cámara apagada, hablan poquito, y cuando se abren espacios que son de escucha, ¿no? Y donde son espacios donde ellos participan, donde ellos pueden decidir, proponer, o sea, tenemos que de una otra manera a veces poner límites para escucharnos mejor, porque están ávidos, ¿no? Y llegan y demandan y participan. Entonces, ahí hay una necesidad que el mundo adulto no necesariamente ha escuchado, y que además los niños también nos hablan de las sensaciones que están teniendo. Eso por un lado. Y por otro, claro, a veces los que están más solos o con menos vínculos cercanos también están en algo que dentro de las posibilidades de familias, por ejemplo, entregarlos hoy día el aumento también de algunas plataformas o del uso de algunos videojuegos. No satanizan para nada los videojuegos, creo que pueden haber experiencias muy interesantes, pero depende de qué videojuego. Y ahí yo diría una gran preocupación por la poca mediación y la exposición también de los niños y niñas en este contexto, que de lo que hemos hablado, dificultades o se ha alterado las relaciones cotidianas, menos contextos de apoyo, menos contextos de escucha, por lo tanto menos posibilidades de aprendizaje de las relaciones con otros, y por lo tanto menos aprendizaje también de quién soy yo, de cómo me desenvuelvo, las gracias que tengo, las habilidades que tengo, y quedo expuesto a veces a videojuegos que son
experiencias bastante violentas, que algo te dicen de las relaciones con otros, ¿no? Que es muerte, competencia. Claro, Claudia, qué importante lo que me estás comentando, porque claro, actualmente los papás trabajan los dos. Estamos siendo en el siglo XXI, una mamá joven está trabajando, el papá también, por esto de la pandemia, que son experiencias nuevas que no se han visto o no se han vivido en más de 100 años en nuestro país. Las condiciones tecnológicas son totalmente distintas a lo que se vio en la pandemia de hace 100 años atrás a lo que estamos viviendo ahora. Claro, ahora está la facilidad de que el papá y la mamá puedan trabajar a distancia y se dio como prueba de fuego, no es así que se puede hacer, pero se puede hacer con ciertos límites. Ahora, los dos trabajando, con el computador encima, ¿y qué estaban haciendo los niños? Tú bien lo dijiste, pegados al computador, pegados al celular, prácticamente todo el día, estaban en clases virtuales, pero 1 o 2 horas y el resto ¿qué hacían? Y ahora, sacarle eso a los niños y acostumbrarlos a un sistema que se habla de normalidad, es una tarea titánica para los papás también. Sí. Mire, yo creo que hay algo que todavía socialmente no, o sea, de hecho es un tema en disputa que tiene que ver con que se invisibiliza que el cuidado de niños y niñas de una otra manera es una tarea en la cual contribuimos todas y todos. Contribuimos, porque la responsabilidad principal es de la familia, eso es incuestionable, ¿no? El tema es que, por ejemplo, de qué manera los contextos laborales son respetuosos con el rol de la paternidad o de la maternidad es algo que es fundamental. Yo la cantidad de ejemplos que he tenido también de personas vinculadas a contextos de consulta, contextos grupales, en las cuales los contextos laborales les ponen barreras, problemas, porque alguien, un profesional se conecta, digamos, y aparece su hija, y obvio, chiquita, la toma en brazo, y está en una reunión con su hija en brazo, obvio, porque está en su casa, el trabajo dentro de la casa, y sin embargo, se le ponen a ese trabajador las mismas exigencias que si estuviese en su oficina, cuando eso no es posible. Ese tipo de consideraciones que no a veces no necesariamente implican menos exigencias, sino que flexibilidades y ubicarse que en el fondo la responsabilidad del cuidado de niños y niñas es una responsabilidad social, ¿no? Y es un cuidado colectivo. Eso es un tema que es fundamental. No es posible que los vecinos, digamos, cuestionen los espacios de juego. Los niños y niñas en las comunidades de edificios, por ejemplo, también un reporte que tuvimos fue los obstáculos que las comunidades a veces de administración de ciertos edificios, condominios, ponían para el tránsito de los niños o el juego de los niños en esos espacios comunes, en un momento en que lo único que teníamos que hacer todos y todas era facilitarlo. Este tipo de situaciones afectan en temática de salud mental, ¿no? Porque significa que no, desde la expresión, desde mis posibilidades de jugar, o el sentir también que tengo un vínculo social con otros, eso también está puesto en peligro cuando ocurren ese tipo de situaciones. Y eso es una responsabilidad que es muy colectiva. Por eso nosotros, bueno, desde la Escuela de Trabajo Social tenemos experiencias, por ejemplo, de trabajos territoriales, en este caso de la red Barrio Puerto Cordillera, que es una red de niñez, donde lo que hacemos es tratar de facilitar que todas las organizaciones que trabajan en torno a niñez puedan apoyarse, apañarse colectivamente, fortalecer el trabajo de cada una para que eso claramente incida en el bienestar de niños y niñas. Y lo más importante es que los niños y niñas participen de eso, ¿no? Y cada vez que abrimos espacios de participación, los niños y niñas son muy claras y claros respecto a aquello que requieren. Y siempre se rompe ese mito que los niños no saben, que los niños no tienen claridades. Eso es nuestra sordera. Y eso tiene mucha incidencia en el bienestar de los niños y niñas, en la vinculación con la escuela, etc. Uh-huh. En esta nueva normalidad que estamos ya comenzando, ¿no es así? Ahora viene un trabajo distinto en la salud mental. Según tu experiencia, tanto adultos como niños se vieron afectados con su salud mental. ¿Cómo es el trabajo que se tiene que hacer para que los papás, los profesionales, los profesores, los niños puedan volver a la normalidad con su salud mental? Porque esta pandemia no termina todavía.
se terminaron las restricciones, sí, pero la salud mental hay que trabajarla nuevamente. ¿Qué piensas tú? Sí, yo te diría, solo diría a la nueva cotidianidad, para decir, también poner como comillas que sería lo de normal, ¿no? En este contexto en el que estamos por los mismos argumentos que tú planteabas. Algo que es fundamental y que es tan básico y que ha estado muy ausente, es que, por ejemplo, las formas de coordinarnos, las nuevas cotidianidades, tenemos que, de una otra manera, planificarlas en forma colectiva para considerar a todos los actores. Cosas muy chicas, por ejemplo, en el retorno a clase, algo que a mí me parece inconcebible, que se hizo en otros lugares del mundo, pero que yo te diría que más o menos a nivel mundial esta es una falla profunda, ¿no? Es que algo tan básico como, por ejemplo, el uso de los patios, ¿no? En los retornos a clase, que implica de una otra manera, de qué manera se juega, no fue planificado con los niños y las niñas. Y yo me pregunto quiénes son los expertos en juego, quiénes son quienes realmente saben cómo usar el espacio con medidas de seguridad. Entonces el saber técnico de, por ejemplo, los prevencionistas de riesgo debe dialogar con el saber de los niños y niñas respecto a los usos del espacio. Y yo te diría de total sensatez. Y ahí hay una experiencia preciosa cuando eso se hizo, que yo no conocí experiencias a nivel nacional al respecto, ¿no? Sí tengo referencias de otras experiencias internacionales aisladas en las cuales eso se hizo. A mí me parece que eso es básico y de total sensatez. Además, si tú quieres que niños y niñas incorporen normas de conducta, nuevas formas de habitar el espacio con el cuidado para tener distancia física, tienes que involucrarles para que se sientan parte y puedan seguir esos acuerdos, ¿no? Entonces tú dices, mira, eso tan básico y tan mínimo y que funciona estupendo, cuando lo haces con ellos, no lo hacemos. Y tener también en esa nueva cotidianidad, además de pensar en que los protocolos de cuidado son además construidos también colectivamente, son dialogados, conversados en los distintos contextos. En el espacio laboral tenemos que detenernos también cotidianamente a saber cómo hacemos estos ajustes, cuando no nos podemos saludar de la misma forma, cuando ya no nos podemos encerrar en una sala chiquita a tomar y compartir el café, por ejemplo, como todo eso que valorábamos, ¿no? Cuando las personas hablan de qué es lo que han perdido en la pandemia. Perdieron esos espacios de encuentro con otros cotidianos, que eran chiquitos y muchísimos cotidianamente, ¿no? La mayoría que va a trabajar o que va al colegio. Todo eso lo perdimos. Bueno, ¿qué hacemos para recuperar algo de lo que eso nos aportaba, ¿no? Algo de lo que la vida con otro nos contribuía. Eso tenemos que dialogarlo. De eso tenemos que dialogarlo con otros, ¿no? En los espacios laborales eso es muy claro. Claro, increíble, Claudia. Y el punto que tú tocaste recién es muy importante porque esto cambió. Tú lo dijiste recién que ya no somos los mismos en el contacto con el otro, porque psicológicamente se vio afectado, ¿no es así?, el ser humano en sí, porque uno lo ve en el día a día, en el metro, en la calle, una persona ya no se acerca a ti y te abraza como lo hacía hace 2 o 3 años atrás, sino que hay un cierto resquemor, ¿no es así? Hay como un cierto distanciamiento a hablar contigo. El otro día me di cuenta en el metro, por ejemplo, yo venía sentado y una persona le dijo a otra, por favor, mantente distancia, no me tires tu aliento cerca de mi cara. Así, textual. O sea, la gente está tomando una distancia psicológica y física que no era habitual hace 2 o 3 años atrás. ¿Cómo se puede ahora, o cómo lo ves tú psicológicamente, el comportamiento humano tras esta pandemia? Sí. Mira, lo que yo veo que es más complejo es que no tenemos instancias cotidianas para conversarlo. O sea, esa persona que logró decir y pedirle al otro lo que necesita, diría, ese es un muy buen paso. El tema es que muchas veces no es bien recibido, ¿no? Claro, claro. O no es validado, ¿no? Por los otros. Entonces aparecen una serie de etiquetas, pero necesitamos validar que las personas, necesitamos nuevos acuerdos.
Y esos nuevos acuerdos pueden ser explícitos, así, en esa interacción cotidiana chiquitita como la que tú decías, que es muy importante, pero requiere, por ejemplo, la pregunta cotidiana, algo que puede ser bien raro, pero el preguntar cómo quieres que te salude. Esa, ¿no? O explicitar cuando uno no quiere saludar a alguien. Yo acaba de nacer mi sobrino muy chiquito y yo suelo ser efusiva para saludar, ¿no? Con los cuidados, mascarillas, soy igual bastante rigurosa, pero suelo ser más efusiva. Entonces tuve que explicar, luego que nace mi sobrino, por qué yo ni me acercaba a nadie. ¿No? Pero lo explicito, pero lo explicito porque cuido la relación con el otro, porque quiero que el otro entienda que no es que no me interese ni que estoy distante emocionalmente, es solo físico. Y el diferenciar entre la distancia física y la distancia de la conexión con el otro, cuánto te valoro, cuánto me interesa, cuánto te puedo escuchar, es importante, porque además hay otro factor. Nosotros nos comunicamos, las personas nos comunicamos muchísimo por la gestualidad y lo no verbal. La mayor posibilidad de incidencia que tenemos nosotros en lo que decimos no es con la palabra, es con el tono de voz, el ritmo, los gestos. Y en este contexto, la mascarilla, que está muy bueno en otros países que le dicen el tapaboca, que a mí me parece bastante bueno porque de una otra manera también nos pone otra barrera, que es la mitad de nuestra posibilidad de comunicar está bloqueada y está tapada. No vemos la sonrisa, ¿no? La completamos quienes nos conocen, pero tenemos que esforzarnos más en comunicar claramente aquello que queremos decir. Y una premisa que, por ejemplo, es una premisa muy básica en comunicación intercultural, que parte de la premisa que tenemos distintos contextos culturales, entonces es probable que algo, lo mismo, dicho exactamente igual, sea entendido de diversas formas según el contexto cultural, ¿no? Esa es la premisa. Hoy día, que en el fondo dice, lo que está claro para mí, está claro solo para mí. Entonces me tengo que esforzar en preguntarme si el otro está entendiendo lo mismo que yo y explicitar lo que quiero decir. Eso puede ser bien agotador cotidianamente también. Pero si tenemos introducimos pequeñas prácticas que implican enfatizar qué es lo que queremos hacer, esto que yo te decía, explicitar, miren, no se me acerca, yo bromeaba, ¿no? Decía, mira, estoy lejos, nada, ¿por qué me estoy cuidando? Porque quiero ver a mi sobrino, ¿no? Quiero conocerlo, quiero tomarlo en brazos. Y eso nos genera al contrario, ¿no? Nos genera distancia al otro, pero también preguntar, ¿no? En la pregunta cotidiana, el explicitar qué es lo que uno quiere, lo que uno siente es necesario, y eso yo creo que principalmente además nosotros como país no estamos tan acostumbrados cotidianamente a hacer ese tipo de explicitaciones, de decirlo de esa forma, y a veces lo decimos de forma ya cuando se ha pasado cierto límite de tolerancia, cuando estamos molestos, entonces tenemos que incorporar eso, y eso no está tan frecuente, yo no lo veo muy habitual, y debería ser, por ejemplo, algo que deberíamos incorporar en todos los espacios laborales, los espacios escolares, y ojalá entre los vecinos y vecinos que, por ejemplo, ¿no? Sí. También. Pusiste un ejemplo finalmente para concluir, Claudia. Pusiste un ejemplo muy, muy lógico, que uno ahora con la mascarilla, antes por lo menos veía el gesto emocional de una persona, el saludo, la mirada, el gesto con la boca, y ahora no, uno tiene que psicológicamente ver cómo va a reaccionar la otra persona cuando tú la estás mirando, o no reconoces a una persona que te está saludando, porque está con la mascarilla, no ha pasado, que uno pasa por el centro o se encuentra con una persona cercana y no la reconoce porque está con la tapaboca, y ante una con la mirada o con un gesto facial reconocía el gesto o la comunicación que está entregando la persona en ese instante. Claudia, te quiero agradecer enormemente, uno aprende mucho contigo, con tu conocimiento, y te quiero invitar a seguir conversando, no en esta, sino en varias oportunidades, porque realmente uno aprende mucho. Hay mucho tema que hablar con esto de la pandemia, lo que nos dejó y lo que no nos dejó la pandemia en nuestro país, Claudia. Muchas gracias. Pues. Sí. No, gracias a ti por la invitación y dejar esa invitación también a cuidarnos y cuidarnos mutuamente también, ¿no? De esta no vamos a salir solos y solas aislados. Necesitamos cuidarnos también entre todas, entre los que estamos cerca. Así que gracias por la invitación, un gusto. Claudia Espinosa Carra Miñana,
invitada entonces, psicóloga docente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en contacto con Portales. Muchas gracias por vuestra sintonía. En otra oportunidad nos encontramos. Hasta pronto. Radio Portales de Valparaíso presentó COVID-19, la nueva normalidad en la región de Valparaíso. Usted se ha informado cómo nos ha impactado en la economía, educación y salud. Hemos conocido información oficial, regional y planes de acción, respondidas por las principales autoridades y actores sociales que han luchado con este virus desde diferentes ámbitos. COVID-19, la nueva normalidad en la región de Valparaíso. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de